Bien, pues vamos a compartir la palabra y vamos a ir a Lucas. Le voy a pedir que por favor me acompañe a leer en su Biblia Lucas capítulo 11. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 11. Y así como Mateo, Lucas empieza a hablar acerca de la oración. Dice el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Esto también Juan, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 5. Les dijo también Jesús. Jesús les dice a sus discípulos, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Dice el versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, les dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta escritura es muy interesante porque muchos utilizan estas palabras del Señor Jesús, desafortunadamente malinterpretan lo que la escritura enseña. ¿A qué me refiero con que se malinterpreta? Aquí el Señor Jesucristo está hablando de la oración, pero es muy enfático el Señor que dice, pidan, porque dice el versículo um, dice, todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y primero el Señor Jesucristo, después, inmediatamente de que establece lo mismo que hace Mateo en el capítulo 6 del Padre Nuestro, les cuenta una historia o una parábola. Y les dice, lo voy a leer en la versión de las Américas, versículo 5. Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo. Fíjense, vamos a analizar, vamos a revisar, vamos a encontrar un contraste extraordinario, porque muchos hacen una comparación, muchos creen que la historia o la parábola que el Señor Jesucristo habla tiene que ver con que así es el corazón de Dios Padre. Pero es completamente lo contrario. Es más, no es una comparación, sino es un contraste. Un contraste tiene que ver, por ejemplo, si hablamos del cielo a la tierra. Dos lugares muy diferentes, son un contraste, el cielo y la tierra. En el cielo hay virtud, en el cielo hay reino, en el cielo hay gozo, en el cielo hay vida, en el cielo hay poder, autoridad, en la tierra hay caos y tinieblas. Así es que son, no es que digamos que sean opuestos, pero es un contraste completamente si decimos queremos vivir
en el cielo o en la tierra, o en otras palabras, en el cielo o en el infierno. El cielo y el infierno no se pueden comparar. Hay un contraste. Así es que lo que queremos ver aquí es el contraste de lo que tiene que ver el diseño de Dios, el corazón de Dios para todos aquellos a quienes Dios ama. Bien, recuerde, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Entonces aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos ya están acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante para darle algo por ser amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesita. Y después dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y está hablando al final, después dice: ustedes que son malos, si tu hijo te pide pan, pues no le darás una piedra; si te pide pescado, no le darás una serpiente; o si te pide un huevo, no le darás un escorpión. Y si ustedes, dice, los hombres siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque aún en un mundo caído hay una genética entre los padres y los hijos, y a su manera, pero un padre, una madre ama a su hijo. En esta vida, inclusive en lo natural, aunque podemos ver ya cosas muy aberrantes que están pasando por tanto caos, tanta tiniebla, tanto desorden en este mundo, pero en la teoría, aún los hombres, mujeres, incrédulos, es decir, sin Cristo, por la misma naturaleza humana, aunque sea naturaleza caída, la tendencia o el instinto, si lo quisiéramos decir así, es que los padres protegen a sus hijos, los padres aman a sus hijos, los padres, las madres dan su vida por sus hijos. Esto no solo lo podemos ver en gente que entiende y conoce correctamente la palabra, sino inclusive en gente que no es creyente, porque es una naturaleza que fue, o es una genética que está establecida en el diseño. Por ejemplo, los padres son proveedores y protectores. Estoy hablando del hombre. La mujer tiene que ver con ser protectora y con ser quien instruye, quien enseña. Escuché a una mujer que predica decir que la mujer es ayuda idónea. Ese fue el diseño original. Y no es que la mujer sea menos que el hombre, sino que la mujer y el hombre ante Cristo son iguales. Sin embargo, hoy en día se han malinterpretado, se han tergiversado las funciones de cada uno, y por eso vemos tanta, digamos que desigualdad. Desafortunadamente, la naturaleza pecaminosa ha causado que se entienda, se crea que las cosas como se diseñaron en la antigüedad o en el principio no funcionaban. Pero no es que el modelo que fue diseñado para el hombre estuviera mal de ninguna manera, porque Dios diseñó ese modelo. El problema es el pecado, el problema es la naturaleza pecaminosa, el problema es que sin Cristo, el problema es que sin Dios el hombre se pierde, el hombre abusa. Estoy hablando de hombre y mujer, el ser humano. Bien, pero aquí queremos ver el contraste. ¿Cuál es el contraste? ¿Y por qué es importante esto? Porque el Señor Jesucristo habla de pedir y recibir. Dice Marcos capítulo 11: todo lo que pidieros orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Miren, le voy a leer algunos versículos, solo apúntelos por ahí. Pero por ejemplo, Marcos 11:24 dice: por tanto,
os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Romanos 5:8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios implementó su plan redentor a través de su Hijo amado Jesucristo. Pues cuánto más estando ya justificados, es decir, cuánto más cuando nos hemos acercado a Dios a través de la fe de Jesús, cuánto más que hemos sido ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Colosenses 2. De la manera, versículos 6 y 7, de la manera que habéis recibido a Cristo, Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Lucas 12:32. Esto es bien interesante. Lucas 12:32 dice: no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Así es que muchos piensan que Dios es semejante o lo podemos comparar con los hombres. Dice esta historia del Señor Jesucristo. Hay un hombre que va con su amigo y le dice: oye, ha llegado visita a mi casa, pero no tengo que ofrecerle. Préstame un pan de tu mesa para yo ofrecer en mi mesa a este visitante. Dice: ¿tú qué crees? Que ese hombre, en caso de que se levantara para proveerle este alimento a su amigo, lo hiciera por amistad, pero yo te digo que lo haría porque aquel hombre que está yendo de noche está siendo inoportuno, está yendo fuera de tiempo. Así es que el hombre, más que por la amistad, por ya estar en paz, se levantaría y le daría ese pan. Es decir, ¿sabes qué? Ya no me molestes, aquí está. Y te voy a recordar, no lo vamos a leer, pero te lo voy a recordar una historia donde también el Señor Jesucristo habla acerca de una viuda que pedía que se le hiciera justicia. Iba con el juez y el juez no le escuchaba, no le escuchaba, no le escuchaba. Y la mujer estuvo insiste y insiste y insiste y insiste y insiste y insiste y insiste. Hasta que a fin el juez dijo: le voy a hacer justicia a esta mujer porque no vaya a ser que me desespere y que las cosas no salgan bien. Así es que le hizo justicia. Y muchos piensan que Dios es semejante a esto. Que Dios te va a responder de acuerdo a que tú eres inoportuno. Y como eres inoportuno y como estás fastidia y fastidia a Dios, Dios dice: antes de que desate mi juicio porque me están molestando tanto, voy a responderles, voy a darles conforme a lo que me están pidiendo. Y hay quienes piensan que a Dios hay que insistirle, 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 casi como hacerle manita de puerco para que responda. Y por eso hay tantos grupos de intercesión y tantos grupos de oración que están bajo este entendido, pero este entendido no es del Evangelio. Este entendido o esta manera de pensar no es la manera que piensa Jesucristo. De hecho, yo te podría decir que es una manera anticristo. Porque Dios es un Dios de amor. Y dice: si antes, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros por amor, ¿cuánto más estando justificados por la fe de Jesús? Tenemos la experiencia del amor de Dios. Así es que no podemos comparar a Dios con este tipo de personas, aunque estas personas responderían a la solicitud por causa de la inoportunidad, por la insistencia una y otra vez. Pero necesitamos entender que Dios ya nos concedió todo y que la respuesta de Dios es sí en todas las promesas en Cristo Jesús. Y que Dios nos ama y que si alguien desea que tú seas prosperado, es Dios, lo desea más que lo que tú deseas. Y si alguien desea que tú vivas en salud, en sanidad y en salud divina, en bienestar, más que tú es Dios mismo.
sin condiciones. Si alguien desea más que tú vivas feliz y que seas exitoso en la vida, en tu propósito, es Dios, tu Padre. Es Cristo Jesús, el Padre eterno. Es el Espíritu de Cristo que mora en ti. Recuerdo una historia de un hombre que decía que él daría su vida por su hija. Su hija estaba paralítica en una silla de ruedas. Apenas movía algunos de sus miembros, algo de sus manos, sus dedos, pero sufría mucho en aquella silla de ruedas, era parapléjica. Y aquel padre decía que si por él fuera, él podría intercambiarle el lugar. Y entonces cuando va a una reunión y quiere que oren por la hija, ah, él está en el entendido de que Dios es un Dios que no responde a todas las oraciones, que no responde a todas las necesidades de las personas, porque su hija estaba padeciendo mucho y aquel personaje, aquella persona se estaba quejando ante el predicador, ante un pastor, ante una persona que estaba orando, se estaba quejando de Dios. Y aquel predicador le dice, bueno, ¿qué tanto amor tienes tú por tu hija? Y él dice, yo cambiaría los lugares. Si tuviera el poder para hacerlo, si alguien tuviera el poder para hacerlo, yo intercambiaría el lugar con mi hija y yo, por amor a mi hija, me convertiría en un parapléjico para que mi hija pudiera vivir en libertad. Es decir, intercambiaría el lugar. Entonces el predicador le dijo, ¿quién te crees tú que siendo humano y siendo nada, tienes tanto amor por tu hija? ¿Qué crees que Dios no ama tanto a tu hija como tú la amas? Es decir, ¿quién te crees tú para considerar y decir que tu amor por tu hija es mayor que el amor de Dios para ella? Y aquel hombre entonces entendió que él estaba completamente en un error. Porque normalmente las personas, por falta del conocimiento de Dios, por falta del conocimiento de la palabra, por falta de creer y confiar, no conocen verdaderamente el corazón de Dios. Dios es amor y nosotros, si amamos, lo podemos hacer porque Él nos amó primero. Así es que cuando entendemos que Dios nos ama tanto y dice que somos como la niña de sus ojos, que Él tiene cuidado de nosotros, y cuando entendemos que somos como como lo decía Lucas, déjenme se lo vuelvo a leer, como lo decía Lucas 12:32, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Si somos sus hijos, dice Efesios 2, versículo 10, somos hechura de Dios, creados para buenas obras. Entonces necesitamos entender que el amor de Dios es más grande que lo que nosotros podíamos entender y considerar. El amor de Dios por ti, el amor de Dios por mí, es tan grande que difícilmente podríamos concebirlo, entenderlo. Solo hay que creerlo, entenderlo, recibirlo, experimentarlo. Pero es muy importante que entendamos que Dios nos ama tanto, que Él es el que desea las mejores cosas para ti en Cristo, sin ninguna condición. Así es que si nosotros no estamos viviendo la vida abundante de Cristo en algún área de nuestra vida, es porque no estamos entendiendo cuál grande amor tiene Dios para nosotros y nos concedió todas las cosas. Y a Dios, podríamos decirlo así, aunque no es bíblico, pero podríamos decirlo que a Dios le urgiría que tú disfrutes lo que Él ya te concedió por gracia en Cristo. Sin condiciones, es por gracia, es sin necesidad de merecerlo, sin precio, sin costo, por pura misericordia y gratitud de Dios, por la gracia que es en Cristo Jesús. Es lo primero que necesitamos entender, que Dios nos ama tanto, aunque nosotros hagamos o no hagamos, pensemos o no pensemos, entendamos o no entendamos.
seamos certeros o fallemos, equivoquemos o seamos eficaces, Dios nos sigue amando tanto, 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 tanto y nunca dejará de hacerlo. Pero es muy importante que entendamos que entonces nosotros nos conviene responder al amor de Dios, porque no podemos despertarnos sin el entender de que amamos a Dios porque Él nos amó primero y que nos apartamos para Él porque le amamos a Él y porque sabemos que si nos vamos en pos de los errores, vamos a quedar vulnerables con el enemigo de nuestras almas. Pero entonces aquí vemos a un Dios de amor, que hay un contraste extraordinario. Dice, si ustedes siendo malos padres dan buenas dádivas a vuestros hijos, si un amigo tuyo por causa de que tú eres inoportuno va a responder a tu solicitud, como el ejemplo ese donde el amigo va y le pide pan a la medianoche a la casa y aquel se lo da por ser inoportuno para que ya no moleste más. Dice, si siendo hombres y siendo malos respondes, ¿cuánto más vuestro Padre? Si le pides, te da. Si llamas, te abre. Si buscas, hará que encuentres. Tenemos que entender que todas las cosas ya nos fueron concedidas por gracia. Todas las promesas para el creyente son sí y amén en Cristo. Así es que si no las estamos disfrutando y viviendo en todas las áreas de nuestra vida, es porque o no conocemos la promesa para permanecer en ella y nos haga libre. No conocemos la verdad que nos hace libre en cierta área de nuestra vida. O no creemos que Dios es tan bueno que a veces pensamos que tenemos que insistirle, 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 y cuando no vemos los resultados nos cansamos de insistir. Pero no, esto no es correcto, esto es antibíblico, esto es anticristo. Tenemos que permanecer en la palabra, pero creyendo que las cosas ya nos fueron dadas por gracia en Cristo, y en Cristo está la plenitud de la deidad por causa de que Dios nos ama tanto. Y Dios no se rige por nuestras acciones o nuestra manera de pensar, o Dios no se mueve por nuestra positividad o nuestra negatividad. No, Dios se mueve por la fe. Dios opera en su palabra, por su espíritu, en la fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Y otra situación de la que puede ser la causa por la cual no estamos apropiándonos y recibiendo la promesa de bendición es que posiblemente no estemos creyendo. No estemos creyendo la promesa. Porque siempre se interpone en muchas ocasiones. Lo primero que se interpone es el pecado, la condenación, la culpa. Y es importante que entendamos que aunque éramos pecadores, Cristo murió y pagó por todos nuestros pecados sin que nosotros lo requiriéramos, sin que nosotros lo decidiéramos, sin que nosotros lo solicitáramos, porque fue por amor, fue por gracia. Y nos podemos apropiar de ello a través de la fe. Ahora bien, también es posible que no podamos experimentar y vivir esta bendición de Dios porque no sabemos pedir, porque no sabemos buscar, porque no sabemos tocar correctamente. Cuando pedimos para nuestros deleites, no hay fe que pueda operar ahí. Cuando pedimos incorrectamente, no puede operar el reino de Dios en nuestras vidas a nuestro favor, porque necesitamos entender que no podemos pedirle a Dios algo que ya nos dio, sino antes bien tenemos que declararlo y creerlo y permanecer en la palabra que habla de ello para experimentarlo. Pero tampoco le podemos decir a Dios que haga algo por nosotros cuando Él nos dice que nosotros debemos hacerlo. Por ejemplo, en la economía muchos quieren que Dios les dé, les dé, les dé, les dé, y no sucede. Hay muchos que hablan acerca de que dale a Dios el control. Tú no le puedes dar a Dios el control si no permites que la palabra de Dios renueve tu mente.
y transforme tu vida. No se trata de que le digas, Dios, estoy en el control y ya. Claro, tienes que creer, querer, desear que la palabra de Dios te renueve, te transforme, que el Espíritu Santo te guíe. Pero Dios no te va a controlar, ni va a tomar el control en tu vida, en el término estricto o de la manera así literal, porque Dios te dio un libre albedrío. Y mientras estés en este mundo, ese libre albedrío, esa voluntad, va a funcionar a favor o en el camino o en la guianza o en la dirección del Espíritu de Dios, en el propósito de Dios, o en un propósito completamente antagónico, es decir, contrario a Dios. Dios no te va a obligar. Y la única manera de que tú puedas ser guiado es con la palabra, es con la palabra, es con la palabra. Es que tú puedas entender que Dios te ama y dio su palabra de justicia, su palabra de paz, su palabra que es del Espíritu, su palabra de amor, para renovarte en tu mente, en tu sistema de pensamiento, y que de acuerdo a como sea tu sistema de pensamiento, así sea tu voluntad, tus deseos, tus anhelos, y que si es la palabra, entonces la palabra renovando tu mente transformará tu vida. De la misma manera no podemos decir que amamos a Dios si primero no entendemos que Él nos amó primero y qué significa su amor. Asimismo también no podemos decir que amamos a los hermanos si no entendemos cuánto Dios nos ha amado. Tampoco podemos pedirle a Dios que nos ame cuando ya nos amó. No podemos pedirle que nos perdone cuando ya nos dio todo su perdón en Cristo. No podemos decirle a Dios que nos dé dinero, que nos dé prosperidad cuando Él nos dio los mecanismos para ser próspero y bendijo nuestras manos. Y la manera de Dios es que haya resultados de prosperidad en retribución de tu trabajo, de lo que tú haces. Recibir dinero sin ser un sembrador para cosechar, sin ser un productor para cosechar, para producir y recibir, no es la manera de Dios. Recibir dinero sin nada a cambio, y no me malinterprete, no es la manera de Dios, porque Dios nos dio manos, Dios nos dio sabiduría, Dios nos dio la unción, la bendición para ser próspero en todas las cosas que hagamos. Ahora, no todos van a hacer lo mismo, no todos van a tener las mismas acciones, pero tanto el servir al Señor, el predicar, como el tener un negocio, como el laborar, son bendición, pero Dios no puede causar que los hombres den en tu regazo, como dice Lucas 6:38, que dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante, porque no podemos esperar recibir sin dar. Necesitamos dar, ya sea el trabajo, ya sea el enseñar, ya sea el ayudar, pero necesitamos dar. La condición de recibir sin hacer no es bíblica. Por eso hay muchos países que viven en frustración y en pobreza, porque los gobiernos se dedican a darles sin condición, sin que el pueblo dé fruto. Y por eso vemos pueblos latinoamericanos muy pobres, en mucha miseria, por causa que los gobiernos, por su manera por su visión, causan que las personas no den fruto, no prosperen, no sean productivos. Entonces, no le podemos pedir a Dios que nos dé cosas cuando queremos ir en el sentido contrario de las cosas que Él diseñó ya. Así es que lo más importante de todo esto es que entendamos que Lucas nos enseña una historia de nuestro Señor Jesucristo, en donde el Señor Jesucristo expone un contraste maravilloso, extraordinario, en donde dice que si los hombres siendo malos responden a sus amigos, a sus hijos,
y responden de acuerdo a lo que necesitan. Cuánto más si nuestro Padre nos ama con grande amor, dice, le dará al que pide. Abrirá las puertas al que las necesita, porque Dios nos ama y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y si nosotros entendemos que las promesas y toda la plenitud de Cristo ya nos fue dado, y está en nuestro espíritu, en el espíritu de Cristo que mora en nosotros, entonces basta con renovar nuestra mente con la palabra para que la fe y el espíritu nos enseñen cuáles son las cosas que nos han sido concedidas y entonces actuemos en consecuencia y entonces vivamos creyendo la palabra, permaneciendo la palabra y apropiándonos de lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer, que podemos tener y que podemos disfrutar en Cristo Jesús. Y cuando hablo de disfrutar, no estoy hablando de la vanidad del mundo, pero estoy hablando del gozo, de la paz, de la gratitud, del amor, del perdón, de la libertad, de vivir en la verdad del Evangelio, que es poder. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo. En el nombre de Jesús, amén, amén y